Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión Dios resucitará a los muertos, y la cita bíblica está en Mateo 27:52, y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Amén. Mi hermano y hermana y amigos, imagínese que usted haga algo malo y le arresten y enfrente un juicio, y allí usted sea condenado a cadena perpetua. Si es condenado de esta manera, no podrá salir nunca y siente que no tiene ninguna esperanza de salir de allí. Lo único que le queda es resignarse a pasar en la prisión hasta el último día de vida. Pero justo cuando usted ha perdido toda esperanza, le dan a conocer que hay alguien especial que le puede sacar de la cárcel, porque estar condenado a cadena perpetua es como estar muerto en vida. Claro, esto es un ejemplo, pero ¿cómo se sentiría usted si esto fuera realidad de escuchar esta noticia? Sabemos que todos, sean creyentes o no, vamos a morir algún día. Nosotros no podemos hacer nada para evitar la muerte física. La Biblia dice que hay uno, o sea, Dios, que puede liberarnos de la muerte. Tal vez diga, ¿y por qué lo hará? Porque Él nos creó, porque Él nos ama. Tal vez diga también, ¿y cómo lo hará? Porque Él es todopoderoso, en sus manos está la vida. En 1 Corintios 15:26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este versículo nos da a entender que la muerte es nuestro enemigo. Si nosotros al momento de cerrar nuestros ojos dormimos con el Señor, allí estaremos venciendo a nuestro último enemigo. Recordemos que nuestro Señor nos creó para la vida, no para la muerte. Como dice este versículo, la muerte es destruida por el don de vida eterna en Cristo. Saber que podemos vencer a la muerte es un alivio muy grande que sentimos, porque Dios no solo terminará con la muerte, sino nos dará vida eterna. El Todopoderoso hará que volvamos a vivir, porque a través de su palabra Él promete que los muertos vivirán. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Como sabemos, algunas personas dicen que no hay vida después de la muerte, otros dicen que sí hay, pero que no será física. Pero si usted ya aceptó a Cristo Jesús en su corazón como su único Señor y dador de vida eterna, no tiene que escuchar lo que digan otras personas, sino lo que la palabra dice. En 1 Corintios 15, del 51 al 53 dice, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad. El versículo 51 dice que no todos moriremos. Esto significa que el cristiano que esté vivo ese día, cuando Dios decida renovar los cielos y la tierra, no morirá, pero será transformado en forma inmediata. El versículo 52 dice, el toque de la trompeta será medio de anuncio en el cielo nuevo y la tierra nueva. Los judíos comprendieron el significado de esto porque las trompetas siempre sonaron como señal del inicio de una gran fiesta o de otro acontecimiento extraordinario. Ese día para unos será día de fiesta y para otros un día de lamento. Hermanos, nosotros debemos asegurarnos de estar en la fiesta, porque en el lamento estarán solos los que no creyeron en la resurrección, o sea, los incrédulos. ¿Cómo nos sentimos cuando muere alguien que amamos mucho? En estos días murió un familiar de un hermano en Cristo, y vi que daban el pésame, y recordé cuando falleció mi padre. Era muy joven, pero me dolió mucho, aunque yo no era un buen hijo, y por ese dolor que sentimos muchas personas hasta se deprimen.
Esto es comprensible porque nosotros nada podemos hacer para que las personas vuelvan a la vida. Eso le decía a mi hermano en Cristo que perdió a su familiar, que debemos resignarnos y aceptar la voluntad del Señor aunque nos duela mucho. Pero la Biblia nos da un verdadero consuelo. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Todos los que han muerto en Cristo resucitarán para vivir eternamente en la presencia del Eterno. Ese es nuestro consuelo, porque la Biblia dice que Dios y Jesucristo desean que todos nuestros familiares y amigos que han muerto vuelvan a la vida. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, visitaba muy seguido a Lázaro y a sus hermanas, ya que los tres eran buenos amigos de Jesús y Jesús amaba a Lázaro. Juan 11, del 3 al 5 dice: Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como podemos ver que las hermanas de Lázaro enviaron a avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero Jesús, cuando fue avisado, dijo: Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. A los 4 días Jesús fue a ver a su amigo, pero ya estaba muerto. Juan 11:21 dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Marta se enteró de que Jesús se acercaba a la ciudad, salió para encontrarse con él. Dice que ella se alegró de ver a Jesús, pero le dijo: Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con estas palabras estaba dando a entender que Jesús llegaba muy tarde. Juan 11, 33 al 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también lloró, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. En estos versículos podemos ver cómo Jesús llora al ver el lamento de María y los judíos que estaban allí. Podemos ver cómo Jesús se identifica con nuestro dolor. También Él se preocupa cuando somos incrédulos. Jesús llora junto a nosotros cuando sufrimos porque nos ama. La palabra dice que Jesús sintió mucho dolor, así como todos sentimos cuando perdemos a alguien que amamos. Ese dolor que Jesús sintió y manifestó ante todos los que estaban allí nos consuela, y a la vez podemos ver que Jesús y el Padre odian la muerte. Juan 14:19 dice: Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Solo el Todopoderoso, como vemos en su palabra, tiene el poder para terminar con la muerte y para dar la vida eterna. La palabra dice que Jesús fue a la tumba de Lázaro y la entrada estaba sellado con una gran piedra. Por eso Jesús mandó que lo quiten, pero Marta se oponía porque Lázaro ya llevaba muerto 4 días. Marta se opuso para que no abrieran la tumba porque ella no sabía lo que Jesús iba a hacer. Juan 11:39. Una vez que la piedra fue retirada, la palabra dice que Jesús clamó. Juan 11, 43, 44 dice: Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudadero. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. María y Marta pudieron ver algo increíble. Su hermano que había estado muerto salía de la tumba. Qué gozo sería para toda la familia de Lázaro al ver que él estaba vivo y junto con sus seres queridos. Aquí vemos un milagro maravilloso porque Jesús había levantado de la tumba a Lázaro, y asimismo será en el gran día del Señor. También la Biblia nos da a conocer de una niña que tenía 12 años que estaba muy enferma. En esta oportunidad no voy a leer sino a narrar la historia. La palabra dice que se llamaba Jairo y la palabra dice que no tenía más hijos. Jairo estaba desesperado
y le suplicaba a Jesús que sanara a su hija. Mientras él hablaba con Jesús, llegaron a avisar, o sea, a Jairo, que su hija había muerto y le dijeron, ¿por qué molestas al maestro? Pero Jesús dijo, no temas, solo ten fe. Entonces se fueron juntos a la casa de Jairo. Al acercarse a la casa, Jesús miró a la gente que lloraba desconsoladamente. Jesús les dijo, ¿por qué lloran? La niña no ha muerto, sino duerme. Cuando estaba revisando estos versículos para hacer esta reflexión, me vino a la mente esta pregunta. ¿Por qué los padres de la jovencita no creyeron cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta y eso que Jairo se fue a suplicar que le sane? ¿Sería por la angustia que tenían ese rato o quizás por falta de fe o no entendieron lo que Jesús dijo? Después dice la palabra que Jesús pidió a todos los que estaban allí que se fueran y llevó a los padres y a 2 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Jesús tomó a la niña de la mano con cuidado y le dijo, jovencita, te digo, levántate. Y la niña se levantó. Mis hermanos, ¿cómo sería su reacción si vieran que su hijo o hija o algún familiar o amigo vuelve a la vida? ¿Se espantarían o se alegrarían? Al ver cómo pasó con esta niña, dice que se levantó y Jesús, para probar que ella vivía, dijo que le dieran de comer. ¿Cómo sería su reacción? Esta historia que narré, si no la conocen, pueden ver en Lucas 8, del 41 al 56. Yo me imagino que cada vez que Jairo y su mujer veían a su hija con ellos, recordarían y darían gracias a Dios por lo que hizo a través de su amado hijo. Tal vez usted no conozca mucho de la palabra del Señor y diga, pero ¿y de dónde o quién le dio ese poder a Jesús para resucitar a los muertos y hacer otros milagros? Esa misma pregunta le hacían los fariseos, los maestros de la ley y otros a Jesús. Como ellos estaban ciegos espiritualmente, no se dieron cuenta que en el bautismo el Padre le dio ese poder porque allí fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesús dijo, me ha sido dado toda autoridad para todo. Y también Jesús oraba a su Padre antes de hacer cualquier milagro. La palabra dice, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró a Dios. Allí Dios le concedió lo que pidió y resucitó a Lázaro. Si nosotros también oramos en nombre de Jesús, pidiendo, por ejemplo, por la sanidad de un enfermo o cualquier otra necesidad, Dios nos concederá. Ojo, pero nosotros solo somos un instrumento en las manos del Señor. El Espíritu Santo es quien hace la obra. Hemos visto estas 2 historias, cómo Jesús resucitó, pero la pregunta es, ¿qué podemos aprender de estas 2 historias de resurrección? Vamos a leer lo que dice Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. La palabra dice que después de muertos ya nada sabemos lo que pasa sobre la tierra. Todos nuestros sentidos se terminan y no podemos cambiar nada. Cuando Lázaro estaba muerto, estaba como dice la palabra, él no sabía nada lo que pasaba sobre la tierra porque su memoria estaba en el olvido. Cuando morimos es verdad que parece que estamos dormidos, así como Jesús dijo a Lázaro, Juan 11:11. La palabra dice que muchas personas estaban allí cuando Jesús resucitó a Lázaro y los enemigos de Jesús y de Dios también ellos sabían que Jesús hizo ese milagro. La palabra dice que muchas personas después de saber la resurrección de Lázaro se fueron a verle y viéndole vivo empezaron a creer que Jesús era enviado de Dios. Pero eso no les gustó a los líderes religiosos, a los enemigos de Dios, y la palabra dice que planearon matar a Jesús y a Lázaro. Como todos los hijos de Dios sabemos que nuestro amado Dios creó todo y por eso Él tiene el poder sobre todo para levantar a los muertos y esa promesa está en su palabra. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo se sienten ustedes de saber que su Creador les resucitará para que nunca mueran? ¿Lo creen? Como dice su palabra, los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán, o todavía siguen dudando de la promesa del Señor
Esta es una pregunta que muchos cristianos, hasta yo, me hago. ¿Qué pasará con mi familia y amigos que han muerto? ¿También resucitarán? ¿Dónde pasarán la eternidad? Esa respuesta está en la Biblia. La palabra dice en Juan 11, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos y hermanas, la palabra es muy clara como el agua. Dice la palabra que todos los que están en las tumbas oirán la voz de su Creador y resucitarán. Dice todos. La palabra dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. En ese grupo estamos nosotros, hermanos, porque estamos haciendo lo bueno y porque ya nos arrepentimos de todo lo malo que hicimos antes. Por eso debemos mantenernos en el camino correcto hasta que vayamos a dormir con el Señor o hasta que Cristo venga por su pueblo. Y dice su palabra, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está la respuesta. Si nuestra familia y amigos no cambiaron antes de morir y si siguieron con esa rebeldía contra Dios, también resucitarán. Pero ese día ellos y todos los que no dejaron de hacer lo malo escucharán el veredicto final de Dios, serán sentenciados a pasar la eternidad separados de Él. Como vemos en todo el mundo hay personas que dicen, única vida que tenemos mientras estemos vivos, tenemos que vivir bien, y dejan a un lado a Dios de su vida. Mientras están sobre la tierra, o sea, vivos, pueden hacer todo lo que dicen ellos, sea bueno o malo, pero la palabra dice que la muerte no es el final de todo. Después de la muerte y resurrección, todos tendremos que enfrentar un juicio final. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos familiares y amigos que aún no han aceptado al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Ya sabemos dónde pasarán por toda la eternidad, porque la palabra lo dice. Mis hermanos, los que resucitó Jesús cuando estaba en la tierra, ellos resucitaron igual como murieron con su cuerpo y para estar junto a su familia y amigos, pero los que resucitarán en el gran día del Señor será diferente, resucitarán con un cuerpo diferente, con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorificado. Los cuerpos glorificados estarán completamente sujetos a y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. La palabra dice que se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. Mis hermanos, todos tenemos familias y amigos que aún son rebeldes, hacen lo malo ante los ojos de Dios. Esto no quiere decir que sean asesinos, ladrones o otras cosas malas. Hacer esto es malo ante los ojos de Dios, y hay personas que sí lo hacen. Todo esto es porque no conocen del Señor, o tal vez sí conocen, pero no les importa lo que Dios dice. Así como hay personas malas en el mundo, hay personas buenas que ayudan a los demás, no hacen daño a nadie, pero lo malo es que las obras no salvan. La salvación solo llega por medio del arrepentimiento de los pecados. Como dice la palabra, todos somos pecadores, y cuando no quieren aceptar en su corazón a Cristo Jesús, allí ya están haciendo lo malo, y eso traerá graves consecuencias después de la muerte. Lo que nos queda a nosotros es dar a conocer la palabra del Señor, contar el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Pero tal vez usted diga, ¿qué milagro puedo contar si Dios no ha hecho ningún milagro en mi vida? Pero permítame decirle, el mejor milagro que Dios ha hecho es regalarnos la salvación. Si usted ya le ha aceptado a su Hijo amado en su corazón como su único Señor y Salvador, ahí está el regalo más grande y precioso que Dios ha hecho a nosotros. O contar estas historias bíblicas que acabamos de ver, decirles que todos vamos a resucitar un día y que tienen que prepararse para lo que tendrán que enfrentar después de la resurrección. Si nos escuchan, gloria a Dios, qué bueno, pero si no, no debemos caer en la preocupación. La salvación es individual, pero esto tampoco quiere decir que usted deje de orar por ellos y seguir compartiendo la palabra, porque Dios en cualquier momento puede tocar los corazones de los
inconversos y salvarles, porque si usted deja de orar por ellos, deja de hablar la palabra, quizás Dios no pueda intervenir en el corazón de ellos, pero si usted sigue orando, así le rechacen, algún día Dios puede tocarlos, el corazón de ellos, porque Dios desea que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Mis hermanos, hemos aprendido que un día todos vamos a resucitar, sean buenos o malos. Hemos visto también que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, resucitó a las personas, pero ellos resucitaron con un cuerpo, como murieron, asimismo resucitaron para estar con su familia. Pero cuando Dios decida renovar los cielos y la tierra, dice que todos los que están muertos en las tumbas oirán la voz de su Creador y se levantarán. Como vemos, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero nosotros podemos evitar eso porque muchas personas alrededor del mundo se mantienen haciendo lo malo, pero nosotros como conocedores de la palabra debemos darles a conocer que no importa tan buenos que sean, porque la salvación no llega por medio de las obras, sino por medio del arrepentimiento de los pecados. Y nosotros como conocedores de la verdad, de la palabra, de la resurrección, debemos darles a conocer, especialmente a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos los que están perdidos en el mundo. Debemos hablarles sobre la resurrección. Si ellos no se arrepienten y dejan de hacer lo malo, ya sabemos a dónde pasarán toda la eternidad. Y nosotros podemos ayudarles llevando el plan de salvación, dándoles a conocer que si ellos permanecen haciendo el mal hasta el fin de sus días, resucitarán un día para estar sufriendo eternamente allí junto a Satanás. Por eso debemos decirles que para evitar eso, ellos deben acercarse a Dios. Como dije, no importa cuán buenos sean, cuántas obras hagan, cuánto ayuden a los demás. Si tienen dinero, pueden dar dinero, pueden hacer obras, pero la salvación, como vimos, no llega por medio de las obras. El único medio para salvarse es arrepentirse de hacer todo lo malo, o sea, llegar a los pies y entregar su corazón y aceptar a su Hijo amado como su único Señor y Salvador. Solo de esa forma se estarán salvando todas las personas si se arrepienten de hacer todo lo malo. No importa cuán buenos sean, pero tienen que arrepentirse porque todos tenemos los pecados. Aunque sea un pecado pequeño, es igual para Dios que un pecado grande. Todos hemos pecado, dice la palabra, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como nuestro Señor es compasivo, nos dio a su Hijo amado, envió a la cruz, lo sacrificó, Él murió en la cruz y resucitó para que nosotros, por medio de ese sufrimiento, tengamos libre acceso a nuestra salvación y resurrección para la vida eterna. Amén.